fresquita y calentita al finalizar de la charla, por participar en esta charla que esperamos que sea útil y productivo para todos. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión o charla? Recordar los conceptos, estrategias en materia de credenciales digitales, aprendizaje híbrido y motivación de los estudiantes, y reflexionar sobre los avances y prácticas realizadas en relación a uno o varios de los temas de las charlas anteriores. Sí, y les comento que al final no hicimos esto otras veces, pero a ver, a mí me parece, o sea, no terminamos todavía el día de hoy, ¿no? Pero la verdad me fue muy útil volver a lo que habíamos hecho durante el año. La verdad, la preparación de esto nos fue muy, muy útil. Así que yo creo que puede ser para, especialmente para personas que quizás no estuvieron en todas, estuvieron solo en algunas, ahora lo pueden ver así completo. Y tal vez en el futuro, la verdad, una manera de volver a estos temas es, por ejemplo, empezar aquí con algo que ya, o sea, mucho más corto de los temas, ¿no? Y tener claro cuáles fueron las cuestiones más críticas. Bueno, entonces avanzamos. Eh, y esto ya explicó Junwen, ¿no? Cómo va a ser la dinámica. Entonces vamos a pasar por bloques. Empezamos con credenciales. Y la idea de cada bloque es que hay lo que intentamos hacer es estructurarla mucho. Entonces, para cada tema de cada una del ciclo, cada uno de los ciclos, escogemos 3 puntos críticos y muchas veces conectados con cada una de las charlas, ¿no? Entonces intentamos sacar un punto principal de cada una de las charlas y trabajarlas, darles algo conciso en términos de definición, algo más formal, porque ahí ustedes quedan con algo bien, bien concreto y ahí abrimos para una discusión más avanzada de cada una de estas preguntas y las preguntas adicionales que ustedes nos mandaron. Súper. Entonces, esta es la dinámica. Avanzamos y ahí empezamos con el primer tema que fue el tema, empezamos en marzo, el tema del primer ciclo que fue todo sobre credenciales digitales, ¿no? Y la verdad, las 3 charlas, una hablaba mucho del tema con Academia BID y todo más, el otro después hablaba de cómo usar credenciales y todo, y después enseñábamos a ustedes a cómo crear las credenciales, ¿no? Entonces ahí, resumiendo esto, empezamos con esta gran pregunta: ¿cuál es el potencial de las insignias digitales abiertas y cómo se diferencian de un certificado? Porque esto siempre queda en la cabeza de las personas. Esa es una certificación y todo más. La verdad, habría una otra pregunta que no puse ahí, pero que quizás lo comento rápidamente, que después de esta, que es especialmente para los que están en universidades, que es cómo comparo las insignias digitales con microcredenciales, porque esta palabrita queda ahí por todos lados, ¿no? Pero empecemos entonces con esta, de cuál es el potencial de las insignias y de una manera muy formal, las insignias digitales abiertas por sus características, porque estamos hablando, la verdad, que las insignias digitales abiertas son un vehículo, ¿no? Están asociadas a una especificación, son una tecnología, entonces tienen características de portabilidad, que pueden ser verificadas en tiempo real, son automatizadas, hay varios esquemas de automatizarlas, entonces son una manera súper versátil y poderosa de tornar visibles cualquier competencia, logro, aprendizajes, y es un poco esta propia definición que responde a la otra pregunta que acabo de decir, cómo que se diferencia también de microcredenciales. Entonces, de un certificado en general es algo muy, un papel que puede estar digital, puede estar en formato digital, puede ser una imagen, puede ser un PDF, pero que no tiene ninguna de estas propiedades que acabamos de decir, de portabilidad, verificación automatizada, etcétera, ¿no?
Y ahí para entender bien este tema, volvemos un poco a los conceptos que están por detrás, ¿no? Recordar que las insignias digitales abiertas son en tu frente, tú ves una imagen, ¿no? Pero la verdad no es solo una imagen, es la verdad una imagen que tiene ahí embebida información. Y esta información es lo que te da todo este potencial. El conocer esta metadata es que da este potencial de portabilidad, de verificación, etcétera, y de dar mucho más información sobre lo que quiero tornar visible. Entonces, si estoy hablando de una competencia, hay muchos más detalles sobre esta competencia, hay mucho más detalles de la experiencia de aprendizaje, caso sea esto. Si es una insignia que está muy especial de alguien que ha hecho algo muy diferenciado, va a haber detalles de por qué esta persona ha ganado esto y cuál fue el criterio que se ha usado para decidir dar a esta persona la insignia. Nada de esto hace parte de un certificado, ¿no? A ver, ¿qué más? Y conversamos mucho, esto fue uno de los temas que conversamos durante la primera charla, era cómo que las insignias tienen el potencial de contar una historia. ¿Por qué? Porque hablan de, pueden contener cualquier tipo de información y además después que es emitida, que la persona que ha recibido la insignia es la dueña de la insignia, puede ahí agregar cosas y contar una historia, las evidencias, ¿no? Que pueden ser agregadas como si fuera un mini portfolio. Y pueden ser usadas para ustedes que están aquí, segurísimo, ya han recibido varias insignias. Y la verdad, el sentido de uso de las insignias avanza a medida que tienes más y que ves qué pueden representar. Entonces, por ejemplo, una insignia de esta charla, quizás solita, una charla, quizás no hay mucho peso, pero cuando tú te presentas después en la vida, pues yo participé de 15 charlas de la comunidad Moving Online y además tengo, por cuenta de esto, participo de esta comunidad y tengo la insignia de membresía que muchos de ustedes tienen, de que soy parte de esta comunidad. Esto significa algo donde, en el contexto de alguien que puede apreciar el valor de este tema. Esto es muy importante, las insignias tienen que tener un contexto. Bueno, antes de moverme a esta de la funcionalidad de la plataforma, quiero volver a la pregunta que no está ahí, pero que a mí es importante, que es cómo hago la diferencia, cómo mirar microcredenciales e insignias, ¿no? Veo esto porque en la literatura ustedes muchas veces van a encontrar el término microcredenciales como la misma palabra que insignias abiertas. Y la verdad, microcredencial viene de un mundo donde se habla de currículum y que se habla de evaluación y que se habla de reglas en un proceso de aprendizaje. Viene del hecho de entender que voy a dar crédito o que esto se compara a lo que sería una macrocredencial y por esto el nombre de microcredencial. ¿Y qué son las macrocredenciales? Son los diplomas, ¿no? Lo que recibimos después de un programa largo. Microcredencial en general es tener todo esto definido y dar un reconocimiento por algo que sea más pequeño. Pero no se dice nada si es digital, si es dado a las personas usando un vehículo con una insignia digital. Entonces, es ahí la diferencia. Una habla de una naturaleza curricular, de qué hay que tener esta experiencia de aprendizaje para que sea considerada una microcredencial, y muchas veces solo habla de cosas que son formación, capacitación de alguna cosa, cuando la verdad las insignias digitales pueden ser usadas para muchos otros tipos de reconocimiento, por ejemplo, lo que usamos para identificar personas que son de la comunidad de Moving Online. Es una cosa totalmente distinta. Esto nunca podría ser una microcredencial. Entonces, hay situaciones donde ustedes van a encontrar microcredenciales que son
brindadas y enviadas a las personas a través de una insignia digital, pero a veces no. Entonces es ahí que estamos en un mundo donde la naturaleza es distinta. Bien, saltamos entonces para hablar un poquito de la plataforma nuestra de credenciales BID. Y esto fue algo que les presentamos también durante este primer ciclo. ¿Y cuáles son las funcionalidades? Y hablamos mucho de esto este año porque la verdad empezamos con esta plataforma finales del 2021. Era algo súper nuevo que queríamos que la gente tuviera ahí una familiarización porque hay unas características distintas. Entonces, básicamente la plataforma Credenciales BID, que muchas veces llamamos de un pasaporte, permite que ustedes puedan manejar sus credenciales digitales y al mismo tiempo tener un ambiente que te da un contexto de una comunidad donde puedes ver las otras personas que recibieron la misma credencial, incluso encontrar otras oportunidades de otras credenciales que les interese. Entonces, puedo guardar mis credenciales, puedo traer credenciales que he ganado en otras plataformas, lo puedo alojar ahí, ¿no? En este mismo espacio. A partir de esta plataforma también la puedo compartir a través de redes sociales o mismo mandar un link para alguien en un correo, ¿no? Y puedo conectarme con otras personas y además conocer otras credenciales que se ofrecen en el BID y que quizás son de mi interés para mi capacitación profesional. Y esta para quien no tiene todavía una cuenta en esta plataforma, les invito a tener la cuenta porque tiene ahí un espacio interesante. Puedo ver usando un mapa dónde están las personas que han ganado credenciales. Puedo ver perfiles de personas y qué credenciales tienen. Ustedes pueden crear sus propios perfiles y compartir estos perfiles, o sea, toda esta páginacita individualizada la puedes compartir en cualquier lado. Después puedes incluso crear páginas especiales por ejemplo, un subconjunto de las credenciales que son de un mismo tema. Tú puedes hacer cuantas páginas quieras, agregar a tu perfil, por ejemplo, o usar para funciones específicas. Puedo poner mi información de otras redes, o sea, mi presencia en Twitter, mi link de un portfolio que tenga o que mi cuenta de LinkedIn. Puedo avalar personas y puedo también congratular personas por cosas que han hecho. Y finalmente, pasamos a la última pregunta. ¿Qué debo tener en cuenta para crear una insignia digital de calidad? ¿No? Bueno, ahí lo que hicimos, hay un proceso que intentamos compartir con ustedes en este momento, que es un proceso de pensar en la insignia antes mismo de producir la imagen y producir toda esta metadata, ¿no? Que es programada en la plataforma. La verdad, hay un proceso mental de pensar en la insignia. Y debo considerar mucho para quién es, que a quién voy a dar esta insignia, y pensar en el valor de la insignia para quien la recibe. Y tornar clara la información a través de la metadata que va a ser ahí programada, tornar muy clara la información sobre habilidades, conocimientos, los comportamientos, para que esto tenga valor para quien recibe y también para quien es la audiencia de esta propia persona, o sea, quién es de mi contexto, ¿no? De mi comunidad, en mi área de conocimiento, que pueda entender bien cuál es el logro que la insignia representa. Y ahí les compartimos en su momento lo que llamamos un canvas para el diseño de credenciales, que básicamente te organiza una serie de preguntas. No lo voy a pasar todas aquí porque es algo largo, pero si ustedes van en la última charla de este ciclo y a recordar, y quizás ponemos el link ahí
Sonia, de todas las grabaciones, que ese es el momento, no todas las grabaciones. Si ustedes van ahí bajando en la página, la portada que tenemos de los webinars, ustedes van a encontrar todo el ciclo y el último es la grabación que explica paso a paso el uso de este Canvas, que es muy útil porque hace preguntas que son una buena manera de pensar en la insignia antes mismo de desarrollar la metadata y la imagen. Y en este proceso de hacer estas preguntas, la verdad, lo que estamos mirando, ¿no? Es la composición del valor de una insignia, que hay varios componentes. Uno es quién da la insignia. Dependiendo de quién es la persona o la organización que brinda la insignia, esto tiene más o menos peso. Por ejemplo, hablando de fútbol, que yo sé que muchos ahí están muy interesados, si tú recibes una insignia y vamos a hablar, yo iba a hablar de los antiguos, pero hablemos de alguien más actual. Yo iba a hablar de Pelé, pero no, Pelé, hay gente que ni lo conoce. Pero hablemos, por ejemplo, no sé, a los de Argentina del grupo, que si Lionel Messi te da una insignia diciendo, pues yo te vi jugar y tienes una capacidad de hacer no sé qué en el fútbol muy bueno, pero esto va a contar mucho más de que si recibes esta insignia de cualquier otra persona. Entonces, quien envía, dependiendo de su competencia, puede ser que torne el valor de la credencial mucho más fuerte, ¿no? Después es el propio significado de la insignia, o sea, ¿qué quiere decir esta insignia? ¿Para qué estoy a dar? De nuevo, todo esto tiene contexto. Si estoy hablando de fútbol a alguien, por ejemplo, que está mucho más interesado en otro tema o no entiende nada de esto, quizás todo lo que está escrito en esta insignia no tiene significado. Entonces, vuelvo mucho a este tema del contexto, ¿no? La información que está en la insignia tiene un contexto dentro de la comunidad que entiende del tema. Y después, si hay avales, por ejemplo, una credencial que tiene el aval de varias otras organizaciones o de personas que dicen, sí, yo creo, no soy la persona que estoy a dar esta insignia, pero valoro mucho esta insignia cuando la encuentro como parte de un CV de otra persona. Entonces, estos avales también tienen mucho valor. Y después, si la insignia hace parte de un camino de capacitación, entonces, al revés de estar sola, hace parte o de un camino o hace parte de un conjunto de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, participación en las charlas, pero también has tomado varios cursos de nuestro programa de educación en línea. Entonces, esto todo es mirado con más valor porque hace parte de este conjunto. Y después, este tema de quién la ve es que vuelve a la historia de la comunidad que yo dije, o sea, esta historia del contexto, ¿no? Quién lo va a ver tiene que ser alguien que pueda comprender esto y no una cualquier persona. Entonces, todos estos componentes son pensados cuando se escribe y se elabora, se diseña una insignia. Bueno, ahí pasamos para la interacción, que tenemos ahí una serie de preguntas, ¿no? Sí, estas preguntas las dejaron, Estela, en el formulario de inscripción. Y bueno, puedo leerlas y si quieres responder alguna, o también podemos dar posibilidad que en el chat den sus respuestas si la tuvieran, ¿no? Tal vez puede ser que surjan respuestas. Sí, o si no, por ejemplo, lo que sería interesante, mirando esta de 1 a 7, que no necesitamos hacer en esta orden, si hay una preferencia de ustedes por alguna de estas preguntas también, o sea, no tengo cómo hacer el like de las preguntas, ¿no? Colocan el número en el chat. Poner los números y quizás saltamos de acuerdo con que vemos ahí de la participación de ustedes. Esto puede funcionar bien. Sí, bien. Ahí sale una, 4. 4. De las 4. Quizás dice, es la persona que la ha hecho. Aquí probablemente. quien la pone, quien la escribe más rápido gana, ¿vale?
A ver, La leo, Estela, súper. para que... Estoy incursionando como emprendedora, marca personal, en asesoramiento para la formación, facilitación. ¿Qué posibilidades, facilidades concretas ofrece la plataforma Pasaportes Vida Academy para la generación de credenciales para actividades no desarrolladas por el BID? Súper buena pregunta, Mirna. Entonces, la verdad, la plataforma de credenciales BID es un pasaporte dedicado. Entonces, no hay como simplemente cualquier persona dentro del pasaporte ser un issuer dentro del pasaporte. Pero si tú miras Open Badge Factory, que es el lado de emisión de insignias, tú puedes mirar que hay tú puedes ver ahí que hay una posibilidad de tener una cuenta en Open Badge Factory y emitir insignias, ¿entiendes? Porque la verdad la organización de este proveedor es un poquito distinta de la organización de otras plataformas. ¿Y por qué? Porque ellos tienen como que dos lados separados. Uno que hace la gestión de envío de insignias, de creación de insignias y envío de insignias de un lado, que es Open Badge Factory. Y aquí tenemos, Romina está aquí con nosotros, que es la persona que está ahí todos los días a manejar esta parte de la plataforma. Y hay un otro lado que es el pasaporte. Entonces, existe el pasaporte abierto, o sea, Open Badge Passport existe y existe una suscripción que es la que tenemos que nos da la oportunidad de crear un pasaporte dedicado. ¿Entiendes? Es un pasaporte, pero es dedicado a, y ahí es como si fuera un lugar especial, ¿vale? Ahora, la parte de envío es Open Badge Factory. Y ahí tienes entonces que tener una cuenta para entonces tener todos los servicios de creación y emisión de insignias. Entonces, para una compañía tuya, por ejemplo, si quieres enviar insignias y quieres considerar usar Open Badge Factory, tienes que crear la cuenta en Open Badge Factory y de ahí enviar la insignia. Existe, sí, dentro del pasaporte BID, existe una función dentro del pasaporte de crear insignias, pero es una función limitada, ¿sabes? Tú no te tornas un emisor de insignias, es como un envío de una insignia, que es lo que ya hicimos así como experiencia muchas veces, de crear una insignia así y mandar a otra persona. Pero en términos de una empresa, yo diría que tienes que tener una cuenta en Open Badge Factory. No sé si, Romy, tú quieres añadir algo sobre esto que yo me he saltado o que no he hablado bien. No sé si está todavía. Estaba. Vale, les voy a mandar. Está escribiendo. Les voy a mandar el enlace. No tengo micrófono, sin problema. El otro también que les comento, el otro que les comento también, Mirna, es quizás considerar otras plataformas. O sea, nosotros hemos seleccionado Open Badge Factory, que fue la segunda casa donde estamos, mucho por cuenta de que nos gustaba esta historia de este social, porque por ser el BID, ser una organización grande y que tiene una audiencia muy larga, muy grande, pues había sentido de tener esta comunidad. Pero quizás para alguien, yo diría, por si fuera yo la persona privada que fuera a enviar insignias, quizás yo no sé si yo lo consideraría Open Badge Factory como el lugar que quiero. Entonces te invito a buscar otros proveedores, hay muchos. Y te cuento otra cosa, mira, te voy a adelantar, Sonia, ahora te vas a reír, pero yo tengo que adelantar porque aquí tengo una persona súper interesada. El año que viene, segurísimo, yo creo que en marzo, vamos a sacar un curso sobre insignias y que va a tener de todo.
va a tener desde crear, pero va a hablar de emitir insignias, hablar de plataformas y tal. Y yo creo que va a servir mucho tanto para personas que lo quieren usar en su parte individual, como personas que quieran simplemente en su organización. Ahora, te diría que para la gente que quiere usar insignias digitales más en el sentido de gamificación y cosas así, dentro de un curso, dentro de un programa, ¿sabes? O sea, tú eres parte de una institución que no está adoptando insignias digitales, pero tú quieres usar para una cosa más así con mi grupo y tal. Yo sugiero para quien está en Moodle, considere las insignias digitales de Moodle, porque si ya usas este LMS para enseñar en línea, pues, ¿para qué estar a ir para otro lado? Entonces, esta es un tip que yo dejaría ahí porque puede facilitar. Un tip y una primicia, porque ya han sido los primeros 28 que saben de nuestro nuevo taller del año que viene. O sea, les has dado una primicia, Estela. Ya avisé porque estoy encantada, la verdad, de hacerlo. Ayer incluso tuvimos una reunión con la gente de Costa Rica, ya les dice también, o sea, que yo hago lo que digo que nunca voy a hacer, que es estar a vender la cosa antes de tener la lista, pero estoy súper entusiasmada. No hay, ¿alguien ha pedido otra pregunta? No. No, no han pedido. Bien. No. Pero entonces, me voy directo con otra, Estela, ¿quisiera? Sí, vuelvan con la primera. Bien. Sí. En mi curso puedo crear credenciales digitales que los estudiantes puedan ganar por cada unidad del mismo. ¿Cómo hago para que al final del semestre pueda dar una insignia que premie? ¿Se puede diferenciar las insignias? Ahí no, o sea, diferenciar las insignias puedes, pero lo que quieres hacer es hacer cálculos y todo más, ¿no? Diferenciar insignias, sí, tú puedes diferenciar, pero si tú tienes que hacer una cosa que tienes que computar cosas, o sea, hacer cálculos, ¿no? De valores asociados a la insignia, no creo que muchas de las plataformas tengan eso, porque lo que estás ahí, tú estás a transformar la insignia en algo que es como dar notas y todo más. Y las insignias, la verdad, no tienen mucho, no son para esto. Ahora, si tú quieres usar yo usaría las insignias mucho más como algo que es motivador de haber alcanzado algo, pero no uses las insignias que fulanito tiene oro, la otra tiene plata, porque reduces mucho, estás a traer las insignias de vuelta a este paradigma de las notas y tal, que no es. Esto es el paradigma de evaluar de esta manera, ¿no? Yo te digo, hay una tendencia siempre, de siempre volver a este esquema, ¿no? De fulanito tiene 80, ciclanito tiene 90, y esto está, pero las insignias no son buenas para eso. Pero tú puedes dar, por ejemplo, usar las insignias como personas que han recibido más insignias, pero yo no las evaluaría después a dar una otra porque ha recibido mucho. Una persona que recibió muchas porque ha hecho varias cosas, excelente. Y puedes usar las insignias de Moodle, son integradas con los cursos y usadas realmente para dar estos marcos, ¿no? De haber llegado a completar determinadas competencias. Incluso yo no he explorado mucho, pero Moodle tiene toda una parte para desarrollar cursos o con base en competencias. Yo no he explorado esto, pero que sé que hay. No sé si he respondido bien. Súper. Muy bien, me voy con la siguiente pregunta. Sí. ¿Consideran oportuno colocar las credenciales digitales en la hoja curricular? A ver, eso sería de las universidades. Esto también es otra cosa que se puede, o sea, es posible de hacer un mapeo de credenciales a la hoja curricular, claro. La verdad, la intención
es la verdad de ampliar el mapa de competencias. Entonces, te doy un ejemplo de una organización con quien hablaba ayer también, que ellos están usando microcredenciales, ¿no? Y la van brindar a través de insignias digitales para cosas extracurriculares, ¿no? Pero si hay cualquier manera, yo veo mucho potencial en usar esto para crear caminos que permitan que la gente, por ejemplo, pueda entrar en la ¿cómo se dice el grid? ¿Es grade en español? ¿El grado? Grado. No, grid. Grid. Grid es eso, es un grid. Grilla. No. ¿Grilla, no? No. Rejilla. Asterisco. Ah, el bueno, asterisco. es la grilla. La grilla. Es la grilla. Malla, ahí está Viviana. Malla. Ajá. Malla curricular. En inglés se habla de un grid, ¿no? En GRID. Y en Brasil también se habla de grade, GRADE, curricular, malla curricular. Entonces, una de las cosas que las universidades hoy tienen un desafío muy grande es cómo absorber personas que no necesariamente van a empezar del inicio. Cómo absorber personas que no que ya podrían, por ejemplo, entrar en el medio del camino. Entonces, a veces, insignias digitales pueden ser usadas para esto, que son miradas con competencias, donde la gente que tiene que mostrar una evidencia de determinada competencia que te permite quizás, ahora yo me encajo aquí, puedo empezar de aquí. Entonces, es crear otros mecanismos de entrar dentro de un currículum que ya existe, como varias entradas, ¿no? Y además puede ser usado muy bien para también hacer caminos distintos. Entonces yo agrego otras cosas que no necesariamente son para todos, ¿no? Cosas muy específicas. Bien, mira, mi miedo aquí es que vamos a quedar toda la vida con todas las preguntas, porque ahora estoy a ver que... y necesitamos avanzar en los otros dos bloques. Y lo que yo puedo hacer, a ver, mi promesa, graben, está grabado. Yo voy a contestar todas las preguntas, ¿vale? Sí, podemos publicar las respuestas en el foro, Estela, en el que abriste para que ellos dejaran las preguntas. Ahora, no va a ser mañana, ¿vale? Yo voy a tomar las preguntas, especialmente de credenciales, y les voy a contestar todas y las publico después. Y después vemos de los otros temas y ahí seguro voy a usar de mis colegas para elaborar la respuesta de las demás. Pero esta como es parte de mi sangre, yo las puedo responder. Es tu bebecito, el credencial. Muy bien. Avanzamos entonces. Avanzamos, sí, está en mi mano. Yo estoy aquí a esperar, pero está en mis manos. Entramos ahora en todo lo que discutimos de aprendizaje híbrido y te paso la palabra. Sí, en la primera charla de este segundo ciclo, hablamos un poco de lo que vivimos en la transición. No sé si recuerdas, Estela. Captamos en aquellas interacciones varios de los comentarios de quienes participaban. Y preguntábamos qué fue lo que vivimos a partir de la transición a modelos virtuales o híbridos. Y notamos diferencias sustanciales de lo que sucedió en 2020, 2021 y ahora 2022. Y hablamos un poco de cuáles son las tendencias que se observan globalmente. Y las respuestas que encontramos fueron estas. Los sistemas educativos se enfrentan ahora a un desafío porque ya probamos la virtualidad. Ahora tenemos que diseñar formatos robustos y flexibles de educación. Tu sonido no es bueno, Juno. Capaz si ¿Cómo? sacas la cámara, mejore un poquito, no sé. Ok.
la saco. ¿Ahí mejor? Sí, ahí estaba escuchando mejor. Bien. Bien, encontramos algunos puntos, como les comentaba, que son desafíos que tenemos actualmente para transitar a no tanto modelos híbridos, sino a una educación que sea más flexible, adaptable y que esté contextualizada, que dé respuesta a lo que estamos pasando, ¿no? Y una de las respuestas que dio la educación virtual fue ante una situación de pandemia. Se revaloriza la modalidad en línea. Se visualiza que esto es un cambio no nada más de tecnología, de herramientas que utilizamos para el apoyo a la educación, sino también es un cambio cultural, es todo un replanteamiento de las ideas que teníamos sobre la educación. Y ya en el 2021-2022 se retorna al formato presencial, pero enriquecido con lo digital para poder potenciar la formación, la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Y ante el miedo que había, ¿no, Estela, en la transición a la virtualidad de que se perdía el rol del profesor, pues se revisa esta tendencia a humanizar la labor académica a través del cuidado del bienestar y la salud mental. Y un punto Esto fue importante. lo que vivimos en la primera charla. Sí, un punto importante, yo creo que me quedo mucho es que la palabra transición, ¿no? Yo veo que hay aprendizajes, ¿no? Pero que todavía estamos ahí como que a procesar todo esto, que las decisiones del año 2022 seguro no van a ser modelos que de aquí a 3 años van a estar así como están ahora. Yo creo que todavía estamos en un proceso Claro. de transición. Pero yo creo que quedó claro que para muchos, mismo para las universidades que están a rechazar la parte línea, yo me recuerdo que escuchamos esto de que había organizaciones que pues dijeron no quiero más nada de esto. Yo creo que incluso estas también no van a estar en este lugar de aquí a 3 años. Pero bien, avanzamos para la otra parte. Sí, ya en la segunda charla entonces entramos a lo que son modelos educativos flexibles, entre ellos los modelos educativos híbridos. Respondimos a la pregunta, ¿qué características debemos considerar en un modelo educativo flexible? Y bueno, también aquí hubo mucha participación de la audiencia, pero coincidimos en que debe estar diseñado para permitir que los estudiantes o cualquier participante de un proceso de aprendizaje continúen con su empleo, con sus actividades familiares, el cuidado de sus enfermos. Y sobre todo vimos que es ideal para aquellos quienes que viven tal vez fuera del campus. Hay una situación, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Guadalajara, y en la Universidad Pública del Estado, que incluso ya hay aulas muy llenas, ¿no? Y se vio ahora, a partir de la pandemia, esta oportunidad de llevar los cursos a la virtualidad, ¿no? Ya sin pandemia, pero ante la necesidad de tener más aulas. Y Sí. esto trae otras ventajas como el mayor control de los tiempos, mejor manejo del estrés, la autogestión, que es una habilidad transversal que se debería procurar en todos los niveles educativos, el balance entre la carrera y los estudios y la evolución de los espacios educativos, apoyados sobre todo en tecnologías. Perdón, Y Estela, ¿algo ibas a comentar? no, iba a comentar algo que ayer también escuché en una conversa que no tocamos específicamente en esta conversa, pero quizás varios de ustedes están a vivir, que es toda la historia que pasó con la pérdida de aprendizaje de 2020 especialmente y quizás un poquito de 2021 que hubo y que hay toda una serie de, especialmente en la educación primaria y secundaria, por tiempos, ¿no? De que no se hizo nada y que la gente quedó ahí sin saber y que hay una pérdida significativa de aprendizaje
y que por lo tanto hay ahora todo un esfuerzo de recuperar. Y quizás algunos de estos modelos más bien trabajados puedan apoyar con esta recuperación, ¿no? Sí, y la audiencia comentaba mucho esto también que nos platicas, Estela, es que estamos perdiendo la currícula, ¿no? Ya no se están revisando todos los temas y era esta ansiedad por recuperarlo de alguna manera. Y de ahí es que también se ven a los modelos híbridos como una buena opción. Seguimos en presencial en algunos momentos, pero también nos apoyamos en la virtualidad. Y nuestra última charla de este trimestre se enfocó a buenas prácticas para el diseño híbrido. Aquí tuvimos algunas invitadas, recuerdo, Estela. Ajá. 3 invitadas que me parece que también están por aquí, aquí las leí a través del chat. Y bueno, nos platicaron sus experiencias y en resumen, planteamos estos puntos como consideraciones a tener en cuenta al planificar y evaluar diferentes formas de aprendizaje híbrido. El uso eficaz del tiempo, hablábamos mucho qué se debe ir a lo presencial o a lo sincrónico y qué debería estar en asincrónico, ¿no? Que no hay reglas tan claras, pero hay que identificar ese uso eficaz del tiempo. Habilidades básicas para el aprendizaje híbrido que al inicio no estábamos preparados, pero conforme pasaron estos años, adquirimos habilidades básicas, ¿no? Para interactuar en la virtualidad, para la autogestión, por ejemplo. Y esto tiene mucho que ver con el siguiente punto, que es el nivel de apoyo que reciben nuestros estudiantes al transitar a un modelo híbrido. Como nosotros como profesores o administradores estamos al pendiente de esas necesidades de apoyo que nos presentan. Y también nosotros como profesores tener esas habilidades básicas para la enseñanza híbrida, ¿cierto? El uso de tecnología por una parte, pero también, como comentábamos, este cambio de paradigma, este cambio de idea sobre lo que implica mi labor, siendo ahora un tutor, profesor en lo virtual. La congruencia pedagógica siempre presente, ¿no? No se pierden los contenidos temáticos, no tendríamos por qué cambiar nuestros objetivos de aprendizaje, tendríamos que mantener esa congruencia pedagógica, sea presencial, híbrido o virtual. Y por último, el uso de la tecnología siempre cambiante. Como dices, Estela, esto no va a parar. Sí. Lo que se usa ahorita no se va a usar tal vez dentro de 3 años y hay que estar preparados. Y sobre este tema, ustedes dejaron también una serie de preguntas en el formulario. Las tienen en su pantalla. Si quieren que respondamos alguna en particular, pueden decirlo a través del chat. Y mientras tanto me voy a la primera. ¿Te parece, Estela? Sí. ¿En cuánto esperamos que la gente lo mire? Vale. Va. Desde hace 2 años he incursionado con modalidades de aprendizaje híbrido, virtualidad de síncrono y asíncrono, combinando Telegram y otras herramientas. ¿Qué opinión tienen del mix de otras herramientas fuera de los LMS? ¿Y qué posibilidades de que esto pudiera ser objeto de algún ciclo de charlas en 2023? Interesante esto. Sí. A ver, hay varias perspectivas de mirar, agregar tecnologías, ¿no? Una perspectiva es para qué, primero saber para qué estoy agregando. Yo siempre parto del principio que no se debe agregar una tecnología porque ay, qué interesante usar estas tecnologías. Yo parto de este principio. Hay que tener alguna función que me agrega algún valor. Entonces yo miraría primero por qué estoy haciendo, por qué estoy agregando. Cuando tú mencionas el uso de Telegram, y yo ya hablé mucho, el equipo sabe que yo hablé mucho de considerar, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Que sería un poco como Telegram. Y que quizás
ahí la función de esta herramienta para mí, por ejemplo, sería de tener una cosa más inmediata de estímulo, que incluso yo lo llamo a veces de nudging, ¿no? Especialmente con audiencias que quizás les falta una motivación o les falta algo, que esto pueda tener una inmediatez de estímulo. Pero yo creo que hay siempre agregar cosas, primero porque hay un motivo. Digamos que el motivo está claro. Ahí yo empezaría a mirar de no recrear y no haber el agregar tecnologías empieza a confundir las personas, ¿sabes? ¿Por dónde hablo? ¿Cómo hablo? ¿Entiendes? O sea, hay un momento donde agregar el valor agregado de la tecnología empieza a ser más reducido porque empieza a tornarse como una barrera, porque yo estoy en un momento en confusión y equivocada de cómo debo hablar, con quién, por qué y para qué, por qué canal. Y ahí yo miraría, y también hay tecnologías que son tecnologías de interacción, pero hay otras tecnologías que se puede agregar que no necesariamente son tecnologías de integración, pero son tecnologías de presentación de contenido, por ejemplo, que son más interesantes que no tienen un LMS. Diga, por ejemplo, yo diría, hay toda una gama de tecnologías de simulación, dependiendo del tema que tengas, que muchas veces no están embebidas en el LMS y son necesarias, que yo puedo simular una situación y tal, y esto no deja de ser tecnología. Entonces, yo ahí pensaría primero entender si la tecnología reemplaza algo del LMS, si agrega un valor al LMS, y buscaría siempre que posible tener esto lo más integrado posible. O sea, que yo entienda mi clase es todo esto y yo no estoy perdida de buscar diferentes cosas. Y hay cuestiones también de orden práctica que tienes que considerar. O sea, las personas van a tener cuentas, datos personales que pasan de un sistema a otro. O sea, todo esto hay que considerar. Y después la sostenibilidad de esto. O sea, ¿quién va a dar soporte a estas otras tecnologías si pasa algo? Estoy creando una diferenciación entre la audiencia, porque dependiendo de las tecnologías que tú estás a poner, es muy interesante, pero quizás personas que tienen un poco más de dificultad, que sea económica, que sea de manejar, van a estar con menos, ¿no? Tienen menos cosas que otras. Entonces hay un equilibrio ahí y vuelve siempre a una buena análisis de necesidades, ¿no? ¿Qué dirías, Junuen? Sí, creo que es muy en función de las necesidades y del contexto, ¿no? Y va muy relacionado con la segunda pregunta que nos plantean. ¿Qué herramientas podría utilizar para que exista una mejor interacción entre los estudiantes utilizando un modelo de aprendizaje híbrido? Y creo que hemos insistido en esto, Estela, a lo largo de las charlas relacionadas con modelos híbridos o con diseño, que el uso de la tecnología es como secundario a lo que es nuestra propuesta de enseñanza-aprendizaje o pedagógica, ¿no? Debemos tener un objetivo de aprendizaje muy claro y cuidar más esta parte que el uso de la tecnología, porque son herramientas de apoyo nada más, ¿no? Y específica. Ujú, Y dependiendo de los estudiantes, yo diría que muchas claro, veces como hoy vivimos cada vez más en una sociedad que usa tecnología para interactuar, digamos que, voy a dar un ejemplo que ocurre mucho, cuando hay actividades colaborativas. Y vuelvo al punto que estás a decir, o sea, primero hay que pensar por qué quiero que los estudiantes tengan interacción. O sea, la interacción tiene que tener un sentido pedagógico y no que sigan interactuando, ¿no? Sin un valor pedagógico. Pero digamos que es un esquema de que hay trabajos colaborativos o trabajos de grupo. Yo veo mucho
que yo no tengo que decir a mis estudiantes, yo puedo ofrecerles, mira, hay aquí estas herramientas, pero yo no tengo que decir, mira, usted tiene que comunicarse a través de esta, porque esta comunicación a través de tecnología se está tornando cada vez más como parte de nuestro día a día. Entonces, dependiendo Claro. de la situación, podemos absorber que las personas, pues el grupo está conversando por WhatsApp, ok, no pasa nada, ¿no? ¿Cuál es la herramienta de mi lado que yo tengo que decir, pues que el grupo me indique cuándo se ha reunido, que el trabajo, o sea, mi preocupación es que hubo colaboración, pero qué herramienta yo no creo que sería, en este caso específico, no sería tan importante. Entonces, ¿qué herramientas? Yo diría, hay herramientas sincrónicas, debe haber por lo menos una posibilidad de las dos, ¿no? Y en algunos casos dejar que se defina con los propios estudiantes, ¿no? Claro, y hay profesores, Estela, que tal vez en zonas rurales muy alejadas, que no hay mucha conexión, siguen utilizando únicamente correo electrónico, ¿no? Para Claro, enviar documentos, para enviar sus tareas, y eso es suficiente también, para lo que se proponen como aprendizaje. claro, claro. Algunas herramientas tienen un tiempo más rápido hay siempre un balance, ¿no? Entre tiempo de respuesta y tal, y el tiempo de pensar. Entonces, cuanto más, digamos, eh, eh, que te permite más rápida respuesta, como esto de videoconferencia, que es una herramienta de interacción, ¿no? Pues da menos tiempo que la gente pueda pensar, permite que menos personas participen porque está dentro de un Claro. tiempo acotado, ¿no? Entonces hay que considerar, obvio, las características de qué tipo de herramienta es. ¿Hay alguien que está a pedir? La 3, Yarima pide la 3, Estela. Pedido a 3. Dice, ¿qué estrategias de evaluación de aprendizaje son más efectivos en el modelo de aprendizaje híbrido? A mí no, yo diría que evaluación es evaluación, ¿vale? O sea, yo no pensaría que porque estoy en línea, eh, empiezo primero a pensar en la modalidad para pensar. Yo pensaría primero en los objetivos. Mirar los objetivos y ver cuál es la manera más efectiva de evaluar para poder medir si se alcanzó este objetivo. Después que esto esté, ahí sí quizás miro la modalidad, ¿no? Y si tú estás en un modelo híbrido, estoy a suponer que hay elementos que pueden ser en línea y hay elementos que se puede hacer en presencial y lo puedo mezclar estas cosas. Pero la evaluación empieza con mirar objetivos. Y si los objetivos no te ayudan a llegar a buenos instrumentos de evaluación, probablemente los objetivos están mal escritos, porque deberían estar. Ujú. Y si lo que tú puedes evaluar no es capaz de casar con los objetivos, es porque tus objetivos quizás están en un nivel muy, muy alto, tú tienes una ambición muy, muy alta y no puedes medir. ¿Qué yo sugiero en este momento? Vuelves a los objetivos y dices, pues entonces no puedo pedir aplicar, ¿no? Porque yo no soy capaz de crear un instrumento para evaluar aplicar. Y se repensa. Al final del día, la experiencia de aprendizaje tiene que ser un proxy de situaciones reales. Claro, hay disciplinas que siempre vuelvo a mí, cosas de matemática, de algunas disciplinas muy básicas de un programa muy largo. Por ejemplo, cálculo, los ingenieros ahí del grupo hicieron cálculo 1, cálculo 2, y tú preguntas, pero ¿cómo voy a mostrar? Claro, estas disciplinas son disciplinas que son de resolver problemas, obvio. Entonces tú tienes que pensar en modelos donde la gente puede resolver problemas. Quizás va a haber en una situación que yo tengo que simplemente darles un test para que muestren que saben hacer.
Y quizás lo quiero hacer, ahí si lo quiero hacer online, si no lo quiero hacer online, ahí puede ser que tú puedas combinar esto, pero que no sea la única instancia que tú estás a mirar la competencia de las personas. Por ejemplo, dentro de resolver problemas hay competencias complementarias a esto. Por ejemplo, entender el enunciado, explicar, ¿sabes? Explicar conceptos, resolver al final hace parte de toda una cadena de procesos mentales que muchas veces lo que hacemos en nuestros cursos es medir solo el final, ¿no? Y no ver nada de los pasos anteriores. Y yo creo que es ahí que hay un desafío de poder trabajar las competencias que muchas veces son el camino para un resultado final. Y no recordar, tener muchas oportunidades, no tornar la evaluación algo que estás a medir los nervios de las personas, que esto pasa mucho. Yo era una de ellas que me quedaba súper nerviosa. O sea, estamos a medir esto, que yo sepa hacer esto en 20 minutos o lo que sepa hacer. Otra cosa, no puedes tener consulta. Ok, no puedo tener consulta, pero realmente quiero no tener consulta para toda mi vida. Mi vida, la verdad, al final tiene consulta. Yo tengo cómo hacer consulta. Entonces, si yo quiero que la gente quizás simplemente memorice términos, entonces haga un chequeo de esto, pero no haga que toda la evaluación es así, ¿no? Con tiempos, con cosas memorizadas, etc. ¿Sabe? Memorización existe en una parte, pero no en el todo, ¿no? Sí. Ok, Estela, ¿qué te parece si seguimos Avanzamos. con el tercer ciclo? Porque se nos está yendo Sí. un poco el tiempo. Y Avanzamos. también quedamos en el cometido de responder las preguntas que faltaron a través del foro, como comentó Sonia. Nuestro tercer ciclo de seminarios fue sobre las necesidades, desafíos y motivación de nuestros estudiantes para alcanzar sus metas. Y en este sentido, comenzamos con el reconocer cuánto conocemos a nuestra audiencia para saber sus obstáculos y necesidades. Y hay muchas estrategias para identificar esas necesidades. Podemos realizar encuestas para evaluar el nivel de preparación con el que llegan a nuestras clases o con lo que llegan al aprendizaje en línea, ¿no? O al aprendizaje híbrido. Eso es parte fundamental e inicial. Posteriormente, revisamos el tema de la persona que aprende, que es una representación semificticia del usuario al que va dirigido o diseñado un proceso de aprendizaje. Esto también es muy importante que lo tengamos claro en nuestros cursos y bueno, cuando estamos tal vez en una educación básica, escolarizada, esto pareciera ser muy claro, pero también sabemos que cada uno de nuestros grupos son distintos. Entonces, es importante que describamos al inicio este learner person en busca de dar una cara, un nombre, determinar sus características, sus ganancias y las expectativas que tienen en este proceso de aprendizaje. El conocimiento de nuestra audiencia siempre será clave para el diseño de un curso. A ver, Perdón. una pregunta, porque me están a decir que no están viendo las láminas. Yo veo... Estamos viendo los de la persona, sí. Yo estoy Sí, viendo el está learner bien. Sí. persona. Sí, Está está bien. bien. Sí, ok, vale. Ok. Preguntar si se me escucha bien. Perdón, Sí, te eso me escucho. tiene un poco Sí, bueno, nerviosa. sí. Perfecto. Y si Gracias. quieres que yo adelante la lámina de acuerdo con lo que hablas, solo decirme, Junuen, porque a veces estoy bien, pero a veces veo que tengo un retraso ahí en mí. Unos No, microsegundos. todo bien. Sí. Está bien. Todo bien, todo bien. Bueno, ya que conocemos a nuestra audiencia, a nuestra persona, a partir de eso podemos saber cuál es la naturaleza de la motivación de nuestros estudiantes para que puedan alcanzar las metas. En este tema vimos que puede haber motivación tanto intrínseca como extrínseca. Y es importante conocer cuál es la intrínseca que viene de ellos de manera específica. Si podemos pasar el texto, Estela, de esta diapositiva.
Y también conocer cuál es su motivación extrínseca, por qué están en este curso, qué los motiva a permanecer. Y a partir de eso, fomentar, hacer alguna orientación durante su proceso de aprendizaje para que puedan lograr sus metas. Hablamos mucho del locus de control interno y el locus de control externo, Estela. Es la creencia que tiene el individuo y que determina sus éxitos y fracasos. Y recuerdo que en esta charla tú estabas como muy interesada en diferenciar estos dos puntos, ¿no? Porque a Sí. veces creemos, Ujú. adelante, a veces creemos que todo viene desde fuera, tal vez como tutores creemos que depende de mí, es una pregunta constante que nos hacen en las charlas, ¿no? ¿Cómo le hago para motivar a mis estudiantes? Pero es muy importante conocer a nuestro público y identificar este locus de control interno. La idea que tienen sobre ellos mismos y sobre su proceso de aprendizaje. ¿Qué tanto puedo lograr? ¿Yo controlo de verdad mi proceso de aprendizaje o no? Esto es básico, Estela. Y muchas veces aceptar va a haber situaciones donde alguien te va a decir, mira, yo estoy haciendo este curso porque me obligaron. Pero entender que obviamente esta persona en este momento no tiene mucha motivación, ahí no es tanto locus de control, pero es una motivación totalmente externa. Y obvio que en general, cuando tú no tienes tanta motivación interna, pues no crees que el control es tuyo, ¿no? Y el otro es que dependiendo del estudiante, de la historia, de dónde viene, de las experiencias anteriores, esto todo va a influir en cuanto yo siento capaz de. Ahora, lo que yo siempre me recuerdo es que nuestras palabras a veces tienen peso, ¿no? Entonces, a veces no notamos mucho, pero dependiendo de cómo decimos determinadas cosas, podemos estar ahí reforzando alguna cosa que no notamos, pero puede tener un peso negativo, ¿no? O negativo o positivo en estas dos cosas. ¿Y qué características podemos tomar en cuenta, debemos considerar al realizar el diseño de un curso para aumentar esta motivación, perdón? Porque sí lo hay, sí podemos desde el diseño y desde nuestra facilitación o desde nuestro ser docente, motivar a nuestros estudiantes desde su locus de control interno. Y les presentamos en esta charla un modelo que es el modelo ARCS, que nos dice que es importante incorporar algunos elementos al diseño del curso basado en estos 4 factores. ¿Cómo logro la atención de los estudiantes? ¿Cómo logro atraerlos para que esta actividad, para que este curso les sea atractivo? Tiene que ser relevante para nuestros estudiantes. Debemos mostrar que, aunque sea el curso de cálculo 2, que tal vez lo odiamos y ahorita no le vemos ningún sentido, tal vez es relevante porque nos va a ayudar en cursos futuros, ¿no? O a entender nuevos ciclos de aprendizaje sobre este tema. Debemos darles confianza en que pueden lograr la competencia, en que pueden lograr los objetivos. Eso se muestra desde un inicio, ¿no? Sí, este punto de confianza, además de estar conectado con, o sea, primero está súper conectado con la historia del locus de control y todo más, pero confianza muchas veces viene no solo de yo decir cosas motivantes y decir que tú puedes hacerlo, es la verdad de diseñar el curso de tal manera que yo pueda luego de cara, por ejemplo, sentir que yo consigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dar pequeñas evaluaciones donde la gente, pues, ok, entendí esta parte, puedo ir al próximo paso. Confianza viene también de mucho de estas experiencias, no solo de lo que decimos. Así es, y
totalmente relacionada también con el último punto, que es la satisfacción, Claro. y se puede lograr a través de esta retroalimentación una evaluación que sea muy consistente con los objetivos que estábamos buscando, como lo hablábamos antes, y qué logré y también qué no logré, ¿no? ¿Cuál es mi Claro. nivel de satisfacción con esto que hice? Ajá. Y bueno, sobre este tema plantearon algunas preguntas. Nos vamos a ir a la primera de ellas, en lo que ustedes leen y puedan proponer alguna otra en los minutos que nos quedan. Y es, ¿qué estrategias implementar para motivar a los estudiantes a tener una participación activa, teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje? Uy, cuidado con la historia de estilos de aprendizaje, ¿no? No sé Sabía que eso ibas a decir. No sé a qué se refieren, pero si refieren a la historia de que soy visual, de que soy no sé qué, no, no, no y no. Esto toda esta conversa de que hay estilos, de que hay un estudiante que aprende visualmente, que otro aprende auditivo, que no sé qué la, olviden de esto. Esto es una teoría totalmente, no sé cómo se dice en español, debunked. Ya no hace parte de la conversa, a pesar de que hay personas que continúan hablando de esto. Ahora, si tú puedes, claro que puede haber, no sé qué quieren decir con estilo de aprendizaje, pero hay estrategias de aprendizaje, ¿no? O metodologías que son más de resolver problemas, ¿no? Y ahí yo creo que vuelvo de nuevo a la historia de objetivos de aprendizaje, ¿no? No debemos también pensar que vamos a tener un curso donde los objetivos no tienen nada que ver con participación activa y estamos esperando que las personas tengan participación activa. Hay muchas áreas donde lo que tengo que aprender lo tengo que hacer solo, ¿sabes? Quizás con más interacción, y ahí yo veo el valor del instructor muy grande en, por ejemplo, áreas donde tú tienes que hacer problemas o, ¿sabes? Quizás hay una oportunidad de hacerlo en conjunto para aprender con colegas, pero lo que cuenta ahí en estas situaciones muchas veces es la retroalimentación, ¿no? Participación activa no necesariamente es estar hablando en sala de aula, hay otras maneras de participar, ¿no? Me gustaría saber más sobre por qué no aplica ya la teoría de estilos de aprendizaje. ¿Por qué no se aplica? Porque la verdad, esto no existe, estadísticamente no existen personas que se caracterizan por, yo soy una persona que aprende visualmente, yo soy una persona que aprende, estas es lo que, y esta palabra estilo de aprendizaje a veces viene de áreas distintas. Yo estoy hablando de un tipo que era una teoría que se usaba mucho, mucho, mucho. Ay, yo tengo que presentar mi curso todo en audio porque hay el fulanito que es auditivo. Esto es lo que quiero decir que no existe. Y no existe porque esto no es la manera como las personas aprenden. Entonces, por eso no sé si estoy respondiendo bien, pero esta teoría ya ha sido muy como que eliminada y ya hace mucho. Son estas cosas que darse una vuelta y de repente Que alguien evoluciona. vuelve con esto. Pero la verdad yo continúo a ver a veces en LinkedIn incluso gente que pone esto y viene un montón de gente, esta teoría ya no es más considerada, Mira, por cuenta de los tiempos vamos a avanzar porque ya tengo que salir a las 1:15. Sí. Y avanzamos para Y finalizar. tenemos el compromiso de plantearles entre la semana que viene Sí. o cuando pueda, les compartimos y les avisamos en un mensaje que están las respuestas colocadas en el foro. Sí, súper. Bien, en síntesis, ¿qué cosechamos de las charlas? Estos 3 grandes temas que presentamos, y ahora pueden descargar su insignia digital con este código QR, y también pueden completar el formulario con sus datos
datos y recibir la credencial. Estaremos. Claro, alguien puede poner el enlace ahí, si posible. Sí. Sí, ahora Si les dan estoy clic- poniendo aquí en el chat también el enlace a la Vale. credencial. Si dan clic sobre la pantalla también se puede Sí. enlazar. Muy bien. Sonia. Sonia, Bien, te deseo bueno, la ya recordarles, hemos incluido también para que pudieran más de ustedes llegar a las 5 charlas en el año, porque se habían perdido algunas. Esta charla también está incluida en los ciclos y en la semana que viene van a estar recibiendo cada uno de ustedes esta insignia que prueba que han participado y enhorabuena y felicitaciones por haber estado en por lo menos 5 charlas o seminarios durante este año. Súper. Próximas actividades. El Bueno, próximo no tenemos ciclo de tema, pero seminarios. tenemos fecha. Tema no hay, Pero- pero fecha ya hay. Marzo. Sí, sí. Y mira, podemos, la verdad, abrir un formulario para que durante un tiempo para escuchar temas. No les Claro que prometo sí. nada, pero, Sí. pero podemos. Sí, podemos abrirlo con mucho gusto Pero y a- bueno, ir pero antes, haciendo lluvia de claro, ideas. Claro, antes mismo de ciclo tendremos nuestro bootcamp de diseño instruccional ahí ya empezando en enero, para quien no lo ha hecho. Sí, ya están abiertas las inscripciones. Acá les voy a compartir también el link. Entonces, bueno, y los esperamos para quien no ha tomado ese curso. Muy contentos que acabamos de cerrar la última edición del año con ese curso. Y ¿Quién, bueno, ¿quién no tiene? ¿quién? Está a perder la oportunidad de tener la insignia de Soy Parte, tiene que inscribirse en Moving Online. Muy bien. Creo que tuvo que salir Estela. No, me No, llamada. se le acabó. Está Sí. bien. Sí. Muy Bueno, y bien. hemos llegado al Bueno, final aquí- y al final del año, Sí. Estela. Sí, bueno, mil gracias. Quiero agradecer a todos y me encantó, la verdad, la cantidad de preguntas. Yo no tenía idea que vendría todas estas preguntas, pero me encantó mucho de recibir todas ellas. La verdad, nos ayuda mucho a dar dirección a las cosas que tenemos que conversar con ustedes, ¿no? Las propias preguntas son ¿cómo Una digo? charla Insumo, entera. ¿no? Insumo para la dirección que tomamos de discusión. Y bueno, y cuento con ustedes el año que viene. Felices fiestas, que entren con el pie derecho. A los países que continúen la copa, pues que gane el mejor. Y vemos. Bueno, y nos Bueno. reencontramos en el 2023. Estos ciclos existen porque están ustedes ahí del otro lado y dándoles vida nosotros de este lado. Así que los esperamos a todos en marzo del año que viene. Gracias, Yunuen. Gracias Nos a vemos. todos. Un abrazo. Felices fiestas. Gracias, Estela.